Bueno, son bienvenidos todos. Están conectados en esta hora. Los que posiblemente van a ver el video en diferido también son bienvenidos. Todos aquellos que están en diferentes países regados por el mundo. Sabemos que hay miembros de la Iglesia Betel en los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, allá en Europa, Alemania, España, en cualquier lugar que en esta hora esté visualizando este video. Verá, para la Iglesia Betel es una bendición poder llegar, como hoy la mayoría de las iglesias están llegando a través de los medios, a través de Facebook, de la plataforma de YouTube, llevando un mensaje de aliento, de esperanza en estos tiempos turbulentos que el mundo entero está viviendo. Es una crisis mundial y es una señal de que estamos ciertamente viviendo los últimos tiempos. El reino de los cielos se establecerá por completo en esta tierra. Y una de las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13, que es el mismo pasaje en tres diferentes evangelios, es que vendrían algunas señales. Y entre las señales, aparte de terremotos, hambres, estaban las pestes. Y sabemos que el mundo entero está en un estado de cuarentena. Personas contagiadas, muchos han muerto. Y es una señal que nos dice que el fin ha comenzado. Por eso es que como iglesia debemos aferrarnos a Dios, hablarle a la mayor cantidad de personas posibles para que sus vidas sean salvas. No todo se acaba después de la muerte. La muerte es una transición, es un cambio. Salir de un cuerpo físico natural y entrar en una eternidad en la dimensión del espíritu. Y sabemos que los que tenemos a Cristo ciertamente hemos coronado, asegurado la vida eterna, la eternidad con Él. Pero hay muchas personas, productos del afán, producto de las mentiras, de las vanidades de esta tierra, que todavía no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Si usted sintonizó o está viendo este video, no es casualidad. Es porque Dios quiso que eso sucediera para que escucharas un mensaje de salvación. Un mensaje que puede asegurarte la vida eterna con Él. Pero debes aceptarlo en tu corazón. Y tú lees esta enseñanza de esta preciosa hora. Los milagros de Dios no están en cuarentena. Si vamos a la Biblia, que es nuestro mapa, nuestra brújula, vemos que la Biblia está llena de milagros. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. En esos 66 libros vemos un ramillete de milagros extraordinarios de parte de Dios para su pueblo Israel, para su iglesia. Pero los milagros no llegaron hasta allí. Los milagros hoy están vigentes. Debes estar, tú que me oyes, a la expectativa de que un milagro de Dios puede ocurrir en tu vida, un milagro en tu familia, un milagro económico,
un milagro alimenticio, un milagro físico, un milagro de cualquier índole. Puede ser un matrimonio disfuncional, un muchacho enredado en las drogas, donde quizás pareciera que no haya esperanza de cambio, de transformación. Pero si estás a la expectativa de que Dios todavía hoy hace milagros, Dios lo va a hacer. Tienes que tener esa expectativa de que el poder de Dios todavía está vigente. Dios es un Dios que puede hacer lo que para el hombre es imposible. A lo mejor estás pensando en los días venideros, en tu estabilidad económica, en tu estabilidad empresarial, en tus alimentos para la familia, para tus hijos. Y a veces sueles tener miedo, temor, te estresas, te preocupas. Y es normal que eso venga. No podría decirte que nosotros los pastores, los líderes, estamos exentos de que no vengan esos temores. Pero la cuestión no es que vengan, sino que dejemos que eso se quede dominando nuestra manera de pensar. Y a veces puedes que estés pensando en demasía, pasas demasiado tiempo llenos de temor, llenos de miedo de qué será de los días venideros. Y a lo mejor estás pensando en tus recursos naturales, en lo que puedas tener en el banco, en lo que puedas hacer con el poco trabajo, en las pocas horas que puedes trabajar. Eso se llama lo natural. Y una de las cosas que creo debe enseñarnos este receso, por llamarlo de una manera, esta estadía en nuestros hogares, es enseñarnos a depender más de Dios que de nuestras fuerzas. Depender de nuestras fuerzas es algo que perjudica nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando dependemos de nosotros mismos, nuestros recursos son limitados, mas los recursos de Dios son ilimitados. Y una de las cosas que Dios quiere enseñarle al mundo hoy, en esta cuarentena mundial, es que el hombre, la humanidad, es frágil. Se puede derrumbar fácilmente. Leía con mi familia en estos días la vida del rey Nabucodonosor. Un hombre imponente, un hombre físicamente quizás fuerte, adorado por los habitantes de Babilonia. Pero ahí dentro de Babilonia había un hombre de Dios llamado Daniel. Un hombre que le reveló que vendría un tiempo en que el rey iba a ser humillado por Dios y sería restaurado hasta que reconociera que el cielo gobierna la tierra y que Dios es por encima de todo. Y un año más tarde, el rey Nabucodonosor quedó prácticamente loco, comiendo hierba del campo, su pelo largo, sus uñas. Todo aquel que lo miraba sentía lástima y compasión por este hombre que fue humillado en su altivez. Y creo que Dios está tocando hoy la altivez, la arrogancia, la autosuficiencia de los hombres, de los empresarios, de las personas en el mundo, para demostrarle como al rey Nabucodonosor que el cielo todavía gobierna en la tierra. Dios está
cortando las autosuficiencias. Está rompiendo la altivez, la arrogancia en los corazones de las personas. Porque Dios quiere que tú confíes en Él, a pesar de lo que puedas oír y a pesar de lo que puedas ver a tu alrededor. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor levantó su mirada al cielo y reconoció que Dios es el que pone y el que quita. Dios es por encima de los reyes de la tierra. Y dice la Biblia que después que el rey Nabucodonosor reconoció eso, fue exaltado y su reino fue mejor como lo era antes. Y es lo que Dios está queriendo decirle al mundo entero, de que el cielo todavía gobierna en la tierra. Tú sin Dios eres nadie. Tú sin Dios no vas a llegar lejos en la vida. Tienes que reconocer de que Dios todavía hoy está haciendo milagros. Como te dije, tienes que llenarte de la expectativa de que algo grande va a suceder a pesar de los malos informes, a pesar de lo que tu mente lógica te está diciendo, a pesar de que tus enemigos puedan estar rodeándote, pueden estar sitiando tu vida, susurrando palabras de miedo, de hambre, de enfermedad, de tragedias. A pesar de todo eso, tienes que vivir por encima de esas voces. Dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Quiero hacerte la historia corta. Hubo un tiempo en la vida del israelita, las 10 tribus del norte, que su capital era Samaria. El pecado era abundante. Y dice la Biblia que Dios permitió que los sirios rodearan a Samaria, la capital, la sitiaran. Esos sitios eran de meses y hasta de años, hasta que dentro de Samaria se debilitara todo y fácilmente podían ser presa del enemigo. Y ahí estaba Israel sitiada, rodeada por los sirios. Había un panorama oscuro como hoy en día. Había un panorama de hambre como hoy en día. Había un panorama de escasez como hoy en día. Es decir, que este panorama bíblico era algo similar a lo que hoy el mundo está viviendo. Leía un informe de los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra. Ya van alrededor de unos 22 millones de personas desempleadas. 22 millones de personas que están solicitando para llenar la planilla de la ayuda social del gobierno. 22 millones. Es demasiado. Los anaqueles, no hay carne. Lo que hemos tenido la bendición de estar en los Estados Unidos, hemos visto impresionados de la abundancia. Pero hoy esta nación está siendo escaseada en sus alimentos. Por decirte de una nación. Porque si te hablamos de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, la inflación, el déficit, la economía, algo similar a Samaria. Estamos siendo sitiados por los enemigos. Tanto fue el hambre dentro de Samaria que las madres estaban comiendo a sus hijos. ¿Escuchó bien? Las madres estaban comiendo a sus hijos. Los que somos padres, cuesta creerlo. Porque alguien que amamos, los padres, son nuestros hijos.
Pero la hambruna era tan fuerte que las madres estaban comiendo a sus propios hijos. Esa era la situación de Samaria. Gracias a Dios que no llegaremos a eso. El rey de Israel, un hombre pecador, estaba indignado por lo que estaba ocurriendo y eran consecuencias de su pecado. Pero dentro de Samaria había un hombre de Dios. Quizás habían varios, pero resalta un profeta, el profeta Eliseo. Era un hombre que tenía una palabra profética, tenía una paz sobrenatural aún en medio de esa crisis. Y creo que es una enseñanza para nosotros. Dice Isaías 26:3, Dios guardará en completa paz. Nótese que no dice media paz, 3/4 de paz, dice completa paz. ¿A quiénes? Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Yo creo que los pensamientos de Eliseo para tener esa paz sobrenatural estaban saturados de la presencia de Dios. Si tú caes en el error de pensar en las crisis, de pensar y ser dominado por el ambiente hostil, oscuro de nuestro alrededor, te vas a debilitar espiritual y emocionalmente. Pero cuando confías en Dios plenamente, la paz sobrenatural de Dios va a gobernar tu corazón y tus pensamientos. Y así estaba Eliseo. Y el rey quería cortarle la cabeza al profeta Eliseo, deduciendo que las consecuencias de Samaria eran por Eliseo y no por su pecado. Es decir, que los pecados del rey, juntamente con sus ministros, líderes, había ocasionado que los sirios, enemigos de Israel, estuvieran rodeando a Samaria y habían producido esa hambruna y esa muerte. Solamente 5 caballos quedaban vivos. Y el rey quería cortarle la cabeza al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que el rey, con su equipo, entre ellos un príncipe, iban camino a la casa del profeta Eliseo. Y estando el profeta Eliseo en su casa sentado con los ancianos, le dice: por ahí oigo los pasos del rey, de sus mensajeros que manda a cortarme la cabeza. Y cuando llegó más tarde el rey, Eliseo soltó una palabra que quiero enfatizarla en esta hora para que usted se lleve esa enseñanza. El rey culpaba a Eliseo y Eliseo soltó una palabra, y escucha lo que dijo: así dijo Jehová. Qué importante es esto, que aparte de lo que se diga en el mundo, en las redes sociales, en las noticias, podamos decir: así dice Jehová de los ejércitos. Porque por encima de lo que digan las redes sociales, por encima de lo que digan los noticieros, por encima de lo que digan los especialistas en la economía, es más importante lo que dice Jehová de los ejércitos. Y así comenzó el profeta Eliseo: así dice Jehová. Y dijo, leo textualmente: mañana a estas horas valdrá el seah del flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a las puertas de Samaria. Estas palabras del profeta Eliseo, escuche, parecían una locura
Eliseo estaba soltando una palabra de milagros, que mañana todo sería barato, donde todo era sumamente caro. La cabeza de un buey se vendía, escuche, $176. Multiplique eso. $176 valía una cabeza de un buey en el mercado popular. Y el profeta Eliseo dijo: mañana todo será barato. Esto para la lógica no entra, porque los milagros, escuche, los milagros rompen las leyes naturales. Si usted está temiendo lo que pueda venir, es porque usted está pensando en lo natural. Y cuando tú piensas en lo natural, piensas en lo físico, en la esfera de lo físico, vas a temer, te vas a llenar de miedo. Pero cuando tienes una expectativa de lo sobrenatural, cuando tienes una expectativa de un milagro, tu corazón recibe un aliento de vida, de esperanza, de que algo puede ocurrir, algo Dios puede hacer. Samaria había perdido toda esperanza. Se estaba muriendo la gente, se estaba muriendo el ganado, se estaban muriendo los animales, se estaban comiendo a los hijos, los padres. Ya habían perdido toda expectativa de milagro y a lo mejor su mentalidad era de morirse. Si tú pierdes la expectativa de milagros de parte de Dios, te vas a desvanecer emocionalmente, te vas a llenar de temores, vas a desear hasta morirte, porque las expectativas se han ido de tu corazón. Has comenzado a morir. Es como un matrimonio cuando se pierde el amor. Es como un matrimonio cuando se pierde la pasión. Ese matrimonio va rumbo a una separación porque se perdió el amor. Cuando tú pierdes la expectativa de ver un milagro, comienzas a morir lentamente, porque tú fuiste llamado a ver milagros de Dios en tu vida, pero los milagros solo ocurren para aquel que está a la expectativa de que puede ocurrir un milagro. Y Eliseo dijo: mañana todo será barato. Es decir, que Eliseo soltó una palabra profética. Y déjame decirte algo. Tú, padre, que a lo mejor estás lleno de miedo, reúne a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y como cabeza de hogar, suelta una palabra profética y llénate de una expectativa de que algo grande va a suceder. Leí hace años la historia de un pastor en los Estados Unidos. Estaba construyendo un templo y ya los recursos económicos se habían acabado y le faltaban $30,000 para seguir la construcción del templo. Y un sábado en la noche oró a Dios. Dijo: Señor, tú todavía haces milagros. Tú puedes traerme esos $30,000 para seguir la construcción de tu casa, del templo para tu iglesia. Y ese domingo en la mañana, al día siguiente, llegó a la congregación un vaquero. Era una iglesia en el estado de Texas. La vestimenta de ese estado, un blue jean, una camisa de cuadro, un sombrero. Y llegó ese hombre que no había ido a la iglesia. Había visitado la iglesia ese domingo. Y al final del mensaje le llegó al pastor con un bolso de cuero, dice el autor del libro, Kenny Hagin.
y se lo tiró al pastor en el altar. Y dijo: pastor, a los 16 años nací en la iglesia, me descarrié, pero nunca dejé de apartar los diezmos para Dios. Y por años he metido los diezmos en ese bolso que está en el altar. Y hoy en la mañana sentí un deseo de venir a su iglesia y traerle esos diezmos. En ese bolso hay $30,000. Wow. Exactamente lo que el pastor creía de que Dios podía hacer. Ese es Dios. Dios todavía, hoy 2020, está haciendo milagros. El brazo de Dios no se ha cortado. Dios no es afectado por las crisis. Dios no está en cuarentena. Los milagros de Dios no están en cuarentena. Dios todavía hace milagros y puede hacerlo en tu vida. Pero es cuestión de que tú creas. Suelta una palabra profética para tu familia, como la hizo el profeta Eliseo. Suelta una palabra de fe, así como Jesús le habló a la higuera de Marcos 11. Así como Jesús le habló al cuerpo de Lázaro en Juan 11. Así también tú puedes soltar una palabra profética para la economía de los meses que vienen, para tu comida, para tu familia. No tengas miedo, no tengas temor. Dios todavía hace milagros hoy. Y ahí está Eliseo soltando una palabra, oído, que para el momento era irracional y lógica, porque los milagros no son lógicos. Los milagros no se calculan. Los milagros no tienen nada de razonamiento lógico. Los milagros son sobrenaturales. Y dice la Biblia, terrible lo que viene, que el príncipe que vino con el rey, cuando escuchó al profeta Eliseo soltar esa palabra profética de milagros, dijo: si Jehová abriera las ventanas de los cielos, eso sería posible. Eliseo, estás loco, eso no puede ocurrir. Y escucha lo que le dijo Eliseo, el profeta. Así te dice Jehová, le dijo al príncipe, lo vas a ver con tus ojos, al príncipe. Lo vas a ver con tus ojos, esa bendición que solté ahorita proféticamente, pero no vas a participar de esa bendición. ¿Quiénes serán los que podrán participar de esa bendición profética? Los que creemos en los milagros. Aquellos que creen no, como el príncipe del rey. Eliseo sentenció al príncipe por palabra de Dios: lo verás, mas no participarás de esa bendición. Ahora, aquí viene la manera extraña, inusual, inesperada de Dios. Cuando tú crees en los milagros de Dios, Dios hará lo que tenga que hacer para honrar tu fe. Dice la Biblia que 4 leprosos estaban fuera de la ciudad por ser leprosos una noche. Y los 4 leprosos dijeron: hay hambre, nos estamos muriendo de hambre acá afuera. Si entramos a la ciudad, no conseguiremos comida. Si vamos a los sirios que nos tienen rodeados, puede que nos maten. Pero también puede ocurrir algo. Pueden que los sirios tengan misericordia de nosotros y nos den alimentos. Y dijeron los 4:
Vayamos a los sirios. De repente nos dan comida y viviremos. Pero lo que no sabían los 4 leprosos eran que sus 8 piernas se convertirían en un ruido de un gran ejército. Porque dice la Biblia que los sirios escucharon un gran ruido de caballos, de ejércitos, y salieron corriendo, huyendo para escapar por sus vidas. Dios había producido un sonido que espantara a los enemigos de Israel, y desapareció todo el ejército sirio que estaba rodeando a Samaria. Desaparecieron, dejaron los bueyes, dejaron los asnos, dejaron la comida, dejaron el oro, dejaron la plata, dejaron el vestido. Salieron despavoridos, todos huyendo. Y cuando los 4 leprosos llegaron al campamento sirio, se dieron cuenta que todo estaba abandonado. Entraron a las tiendas, a las carpas, comían, agarraban oro, agarraban vestidos, lo escondían, volvían. Estaban pero sorprendidos de que el pueblo enemigo sirio se había ido por completo. ¿Sabe qué ocurrió? Dios estaba honrando la palabra profética de Eliseo. Cuando tú sueltas una palabra profética de milagros, Dios hará lo que tenga que hacer para honrar tu fe y para honrar esa palabra que soltaste. Y va a ser algo que ni siquiera te imaginas. Ni siquiera te imaginas, porque en los milagros no es que tú lo sepas todo. Cuando tú crees en los milagros, Dios se encargará de hacerlo como Él solo sabe hacerlo. Mira lo que hizo aquí. Y los leprosos se detuvieron en medio de la abundancia, en medio de la bendición, y dijeron: estamos haciendo algo mal. Estamos guardando estas buenas noticias, el evangelio. Vamos a decirle al rey que los sirios se fueron. Y salieron los 4 ya, me imagino, más fuertes. Habían comido bastante. Tocaron la puerta del muro gritando: ábrannos, ábrannos. Le dijeron la noticia al portero. El portero se fue al rey. Le dijeron: rey, hay unos leprosos que dicen que los sirios se fueron. El rey dudó al momento. Y cuando llegó el rey con sus mensajeros, o los mensajeros del rey, se dieron cuenta que era verdad. Y toda aquella abundancia que dejaron los sirios fue la abundancia que el pueblo de Samaria comenzó a comer y a comprar barato por la palabra profética de Eliseo. Y el pueblo se fue desesperado, y el rey, por tratar de contener a esa muchedumbre, puso en la puerta al príncipe incrédulo para que pudiera administrar aquella multitud de gente. ¿Y sabe qué pasó? Aquella multitud de gente tumbó al príncipe, le pasaron por encima y el príncipe murió, conforme a lo que el profeta Eliseo le dijo: tú lo vas a ver, mas no vas a participar de él. Hoy quiero decirte esto: los milagros de Dios no están en cuarentena. Aunque el panorama se vea como el de Samaria, hay un futuro glorioso para tu vida. Hay un futuro mejor para ti. Quizás no para aquel, porque aquel no creyó, pero para ti que me estás viendo y escuchando,
Para ti hay un futuro mejor si crees que Dios hoy todavía está haciendo milagros. Y ese es el mensaje que Dios quiere darte en esta hora, amigo, hermano. Los milagros de Dios no están en cuarentena. Escúchame esto. Dios me lo dijo anoche. Las crisis no cambian a Dios. Dios es inmutable. Dios no es afectado por la recesión, por la inflación, por la depresión económica. Dios no cambia. Dios sigue siendo un Dios todopoderoso que se moverá a favor de los que le creen. Y si tú le crees, Dios se moverá a tu favor. Para el que cree, todo le es posible. Jesús le dijo a Marta, cuando Marta dudó de que Lázaro, su hermano, podría resucitar con 4 días de muerto. Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios en los meses que vienen? Créele a Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? Vas a recibir noticias, buenas noticias de parte de Dios cuando le crees. Dios va a suplir todo lo que te falta, no conforme a lo que tengas en el banco, no conforme a lo que tengas en la cocina, no conforme a lo que tengas en dólares. Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Dios no depende de tu economía. Tú debes depender de la economía de Dios. Así que en esta hora quiero motivarte con estas palabras de parte de Dios. Hoy soy como el profeta Eliseo. Suelta una palabra profética sobre tu vida. Una palabra donde Dios abrirá puertas inusuales. Dios usó a 4 leprosos. Aquellas 8 piernas se convirtieron en el ruido de un gran ejército. Solo Dios puede hacer algo así. Nadie había pensado eso. Nadie, solamente Dios. Porque Dios hace como Él quiera, porque Él es nuestro papá. Él es sobrenatural. Dios no está mocho, Dios no está limitado. Dios sigue siendo Dios creador de milagros. Y hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No uno, varios, muchos. Así que en esta hora, en estas cortas palabras, quiero decirte que los milagros de Dios no están en cuarentena. Dios sigue haciendo milagros. ¿Tú lo crees? Tú que me miras, ¿lo crees? No de boca, de corazón. No es que digas sí y ya está diciendo: no tengo que comer, me voy a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer en esta situación? Esto va a empeorar. No. Aparta ese lenguaje como al príncipe. Mantén un lenguaje de fe. Mañana, en el nombre de Jesús, va a ocurrir esto. Suelta una palabra sin miedo, sin incertidumbre, y te aseguro que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero bendecirte. Padre de familia, tú que a lo mejor estás lleno de miedo por lo que puede venir, cierra tus ojos juntamente con tu esposa, tus hijos. Levanta tus manos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona que está viendo, Señor, esta palabra, esta prédica, este mensaje del cielo. Señor, así como el profeta Eliseo soltó una palabra profética, yo desato una palabra de bendición, una palabra de multiplicación, una palabra de milagros, de alimentos para estas familias en el nombre de Jesús.
Padre, envía los cuervos espirituales que lleven provisión a estas familias, a estos empresarios que me oyen, que me ven por este video. Señor, que sus empresas están pensando que se puede cerrar debido a la crisis. Yo suelto una palabra de milagro sobre los empresarios en el nombre de Jesús. Vienen ideas creativas, ideas del cielo a sus mentes en el nombre de Jesús, para que reactiven sus empresas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tus milagros todavía existen. Tus milagros todavía existen, Señor. Tú no has cambiado. Tú haces milagros hoy. Y hoy desato milagros creativos sobre cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de las noticias de afuera, nosotros creemos en un Dios inmutable, un Dios que todavía hace milagros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Diga conmigo usted allí, amén. Diga, yo creo en esos milagros. Hoy se desataron milagros para tu vida. Esté la expectativa. Mañana levántese con una expectativa. Al día siguiente levántese con una expectativa. Yo creo en los milagros. Desato milagros en mi familia, en mi liderazgo, en mi iglesia, en el nombre de Jesús. Y Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Amigo, quizás que todavía no tienes a Cristo en tu corazón y llegaste, entre comillas, por casualidad a este video. Dios lo hizo para que escucharas este mensaje. Quiero invitarte a que abras tu corazón a Cristo y digas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Perdona mis pecados y acéptame en el reino de los cielos. Padre, gracias, porque desde hoy soy tu hijo, tu hija, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, eres bienvenido a la familia de Dios. Sabemos de que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy hay fiesta en los cielos por ti. Amigo, finalizo con esta palabra, este título: los milagros de Dios no están en cuarentena. Está a la expectativa cada día de que Dios todavía está haciendo milagros. Así que me despido. Bendiciones.